Sean bienvenidos amigos a este nuevo video de su canal de Aprende Náhuatl con Michael. Entonces fíjense que vamos a ver esta frase en náhuatl que dice aquí, ya la saben, incluso algunos, dice Nolti es hola, hola. Ken es como, tika es estar, entonces estás. Entonces Nolti ken tika es hola, ¿cómo estás? Ahora aquí tenemos abajo tlen tikchihuasque ashkan. Tlen es que, vamos a poner signo de interrogación. Tlen tikchihuasque es vamos a hacer o hacer, pero se entiende si mejor vamos a hacer. Ashkan es ahora, ahora. Entonces ahí estamos preguntando qué vamos a hacer ahora. Tlen tikchihuasque ashkan, ¿verdad? Es bien fácil para, por ejemplo, vamos a preguntar esta noche qué vamos a hacer o que esta tarde qué vamos a hacer. Entonces ahí podemos preguntarlo de esa manera. Vamos a borrarlo. Y vamos a poner otra nueva frase, amigos. Relacionada con el mismo tema. Recuerden que la relación es mejor para aprender un nuevo idioma que esté relacionado. Por ejemplo, vamos a seguir con esto. Tlen, tikchihuasque, perdón, me equivoqué. Tlen, tikchihuasque, nin, yoak. Nin yoak. Signo de interrogación, signo de interrogación. Tlentic Chihuasque Ninjoak. Se parece a lo que vimos hace rato de Tlentic Chihuasque Ashkan. Es lo mismo, solo que cambia aquí porque aquí es noche. Noche. Yoak es noche. Y Nin es esta o este. Aquí le vamos a poner esta para que suene bien. Entonces aquí diría signo de interrogación. Tlen, que, Tikchihuasque, vamos a hacer esta noche. Tlentic Chihuasque Ninjo, por ejemplo, cuando tú tienes que planear algo, están planeando hacer algo entre amigos, ¿qué vamos a hacer esta noche? Tlentic Chihuasque Ninjoak. Entonces tú puedes llegar con tus amigos y preguntar, Nolti Kentika Tlentic Chihuasque Ashka, como lo dijimos hace rato. Nolti Kentika Tlentic Chihuasque, hace rato dijimos Ashkan, ahora. Luego puedes hacer otra pregunta, por ejemplo, Nolti Kentika Tlentic Chihuasque Ninjoak. ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Verdad? Y vamos a ver otra frase. Aquí es un poquito diferente, pero va relacionado con el tema. Ken, aquí tú no vas a preguntar, aquí vas a una frase como vas a opinar qué te dicen tus amigos, ¿no? Vamos a ver, vamos a dar esta afirmación. Dice, Ken non quita, Ken non quita, tla, tiasque, entonces ahí estamos diciendo Tlen quita tlatiasque, titlacuasque, titlacuasque. Y aquí le puedes añadir tú lo que quieras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le vamos a poner tacos. Tacos. Signo de interrogación. Puede ser signo de interrogación, puede ser que no. Entonces aquí dice Ken, ya sabemos que es como. Nonquita es ustedes ven. Entonces diría cómo ven ustedes o cómo ustedes ven. Sí, sí, es esta frase de sí. Dice tías que vamos, titlacuasque a comer, vamos a comer. Aquí le estoy repitiendo vamos porque aquí lleva otra vez la ti, pero se entiende. Titlacuasque, tacos. Bueno, esto es lógicamente lo mismo, ¿no? Que non quita tlatiasque, titlacuasque, tacos. Ahí estás preguntando, ¿cómo ven, cómo ustedes ven si vamos a comer
este lo juntan, no hay problema aunque se repita, pero se entiende mejor. Si no lo dicen, si dicen tlacuasque también se entiende, pero para que se entienda mejor le ponemos titlacuasque, tacos. ¿Cómo ven? Entonces amigos, podemos tener ahí la frase completa, diría: Noltikentika, tlentik chihuasque ashkan, tlentik chihuasque ninyoak, tlentik chihuasque ashkan, ken nunquita tlatiasque, titlacuasque tacos. ¿Cómo ven si vamos a comer tacos? ¿Qué les parece? Bueno, aquí le pueden poner cualquier cosa, no necesariamente tacos. Así es que eso fue todo amigos, espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo, adiós.